Muy bien, para continuar, tenemos ahora a la magíster Mauren Villalobos Montero. Ella nos acompaña desde acá de nuestro país, Costa Rica. Tiene un posgrado en neuroliderazgo y neuromanagement, Instituto de Braidot de Neurociencias aplicadas con la Universidad de Salamanca, certificación como mentora de la Red Global de Mentores, certificación como coach y conferencista de John Maxwell, Estados Unidos, maestría en Administración de Proyectos, Universidad de la Cooperación Internacional Costa Rica, máster in Education, cursos realizados en programas de Framingham State College, Costa Rica, doctorado en Ciencias de la Educación, ULACID, Panamá, máster en Administración Hotelera, Johnson Wallace University, fundadora y presidenta de Connecting Leaders, empresa de red de profesionales de capacitación en liderazgo, coaching empresarial y formación de valores, y es directora fundadora de Consultores en Educación y Liderazgo. Le damos las gracias por acompañarnos. Para AEG es un placer recibirla en esta jornada que concluimos hoy, y la dejo con el micrófono. Su tema dice neuroliderazgo del ser aplicado a la educación. Bienvenida, doña Mauren, la recibimos y esperamos su ponencia. Bueno, muchísimas gracias. Aquí un honor estar aquí con todos estos expositores increíbles. Justamente ahora que escuchaba a nuestro expositor anterior, estaba pensando que estamos todos conectados porque hay una razón por la que todos estamos trabajando en estos días las neurociencias. Y en mi caso, mi aplicación, mi tema más bien está aplicado a un modelo que le llamo el neuroliderazgo del ser. Entonces, hoy vamos a hablar un poco y tal vez hasta poder dar algunas respuestas a las personas que anteriormente le hicieron preguntas a nuestro expositor anterior. Y justamente el concepto o el modelo de neuroliderazgo del ser es justamente lo que tenemos que trabajar en estos días. Disculpen, vamos a estar lento. Es justamente lo que nosotros debemos trabajar en la educación en estos días. Y el tema que hoy quiero hablarles es cómo le enseñamos a nuestros jóvenes a conectarse consigo mismos, con su cuerpo, con su mente, con su corazón, cómo establecemos esas conexiones y por qué es importante en nuestra educación y cómo funciona o qué es lo que quisiéramos que fuera nuestra educación actual. Estamos enseñando verdaderamente a autoliderar emociones, que los jóvenes aprendan a autoliderarse también. Estamos enseñando la toma de decisiones, cómo de verdad estamos enseñándoles a tomar verdaderas decisiones, a tener un criterio. Estamos enseñándole a estimular su mente, y ahí voy con el tema que preguntaban anteriormente sobre la estimulación de los sentidos. Definitivamente, desde el punto de vista del neuroliderazgo, es importante estimular la mente a través de los sentidos. Estamos enseñando estos valores como la independencia. ¿Cómo enseñamos independencia? Vamos a ver, para esto muchas de las respuestas tal vez no las tengo, porque justamente estamos todos trabajando acá para poder empezar a encontrar estas respuestas. Estamos desarrollando la resiliencia. Vamos a ver cómo vamos a desarrollar resiliencia en estos jóvenes para que de verdad aprendan a vivir en un mundo constantemente cambiante. Entonces, ¿cómo vamos a enseñar la resiliencia? Y finalmente, ¿cómo se enseña la responsabilidad? Y son valores, llámese
valores, llámesele principios básicos, estos en realidad nuestra educación está enseñándolos. Y este es un poco lo que vamos a trabajar este día. Vamos a preguntarnos un poco y reflexionar sobre estos temas. Y esto lo vamos a hacer a través de, o cómo lo podríamos ver desde el punto de vista de lo que tendríamos que hacer con nuestros estudiantes. Tendríamos que estar pensando en diseñar o considerar los procesos físicos que estos jóvenes están teniendo en estos días. Los efectos somáticos, como mencionaban anteriormente, justamente, cómo a través de todas las emociones y todo lo que está pasando en el mundo, ellos están teniendo un efecto sobre su cuerpo y están definiendo también experiencias que son las que le van a hacer recordar, las que van a generar memorias, que luego vamos a ver también cómo esas memorias van a definir patrones de comportamiento. Entonces es muy importante que en todo este trabajo que estamos haciendo los educadores, tomemos en cuenta que procesos físicos también se van a dar. Yo me voy a centrar más en los procesos emocionales y mentales. ¿Y qué son los procesos mentales? ¿Cuál es esa comunicación interna que están teniendo los jóvenes en estos días? Están sabiendo cómo lidiar con esa comunicación interna, que no necesariamente es positiva. Están sabiendo cómo entender esa comunicación. Están sabiendo cómo comunicarse con otros y no reflejar esas dudas, esos miedos y toda esta comunicación que están trabajando en su mente, todos estos procesos mentales. Tienen creencias limitantes. Todos estamos enseñándoles estas creencias limitantes nosotros como padres, como educadores, estamos enseñándoles más creencias limitantes o les estamos enseñando verdaderamente a ser como ellos pueden ser a su máxima expresión. Eso significa para nosotros como educadores que también tenemos que liberar muchas de nuestras propias creencias limitantes. Entonces, vamos a enseñar con el ejemplo cómo estamos demostrando esta expresión corporal. Por ejemplo, esto es un componente importante que están expresando nuestros jóvenes cuando están en el aula, cuando están en su casa. Estamos observando nosotros como educadores verdaderamente cuáles son esos procesos mentales que los jóvenes tienen. Y el enfoque más grande, como habló nuestro expositor anteriormente, son los procesos emocionales, porque definitivamente se dice que el corazón es nuestro segundo cerebro y que está completamente conectado al cerebro mental, al de la mente. Entonces debemos considerar que tenemos procesos también emocionales como estas reacciones, los impulsos, los estímulos que les estamos dando a los jóvenes también, cuáles son esas conexiones que ellos están creando en su mente y en su corazón, todas estas emociones que se están generando a partir de esas comunicaciones internas que tienen, así como esas creencias limitantes que puedan estar generando en su mente. Entonces vamos a ver cómo es importante estar observando todo esto y obviamente de qué forma podemos ayudarles a verdaderamente desarrollar esas conexiones. Entonces, vamos a iniciar con lo que son los procesos emocionales. A mí me gustó este ejercicio porque este es un ejercicio muy típico que utilizamos cuando estamos enseñándole el autoliderazgo de emociones a los jóvenes y a los niños. Es expresarse y decir qué me pone contento, qué me sorprende, qué me da rabia, qué me da vergüenza, qué me da miedo, qué me da pena, qué me da asco, qué me pone nervioso o qué me relaja. Entonces es importante que en nuestras aulas ya esto sea un componente básico, que nosotros ya podamos estar trabajando esto y no pensemos que esto solamente se trabaja en los niveles más bajos, en preescolar, en la escuela. Esto
llegan a tener que trabajarlo más fuertemente cuando inicia la preadolescencia y luego en la adolescencia y la juventud. Yo creo que todos nosotros estamos todavía constantemente entendiendo o comprendiendo un poco más qué es lo que nos sorprende, qué es lo que nos molesta, qué nos da miedo. Y eso es importante que ellos lo sigan trabajando a través de todos sus años. Entonces, yo quiero mencionar aquí en este caso a las funciones que cumplen las emociones, porque también es importante que estemos claros de por qué de verdad tenemos que estar observantes de estas emociones y cómo conectan, cómo se conectan también con la mente. Entonces, las funciones, de acuerdo a Reeve, en su libro La biología de las emociones, tienen tres funciones básicas. La función adaptativa, que es la que prepara el organismo para poder, un momentito que estamos, es la que prepara el organismo para poder adaptarse para poder entender lo que está pasando en su entorno, para tener un razonamiento lógico de lo que se puede estar dando. Y luego tenemos una función de las emociones, que es la función social, como nos mencionaba también anteriormente este gran expositor, que es la función social. La función social es cómo están comunicando estos muchachos estas emociones. Están comunicándose de una forma violenta, están quedándose callados. ¿Cuántos no se están quedando callados y en silencio, aguantándose y trabajando todo eso internamente, que es justamente una de las razones de los problemas más grandes que tenemos en los jóvenes en estos días? Esta falta de expresión de esas emociones, este componente social. Entonces, desde el punto de vista motivacional también, las emociones son las que van a mover a la acción, son las que nos van a indicar que tenemos que hacer algo, que tenemos que actuar. Entonces, es importante que nosotros estemos enseñando esto. Ahora, es muy fácil decir lo que deberíamos hacer y lo que podemos hacer, y muchas de estas cosas todavía las estamos trabajando, pero yo quiero también dar algunas ideas sobre qué podemos hacer. Entonces, tenemos que recordar, para empezar, es que la recordación de fórmulas, los parámetros que regían nuestra era ya no funcionan. Las recetas, las fórmulas, todo eso, la repetición de casos ya no nos sirven para generar en nuestros estudiantes verdaderas comprensiones de sus procesos mentales. Entonces, estos parámetros, como los entendemos ahora, no permiten generar una iniciativa ni creatividad en las aulas. Y por eso es importante que tomemos en cuenta nuestra memoria emocional. Y ahí voy justamente al tema que mencionaba el doctor anteriormente. Los recuerdos fuertes, nítidos y permanentes debido a la intensidad de una experiencia se enmarcan en un tipo de memoria emocional llamada memoria de destello. Es esta memoria emocional que es la que nos va a permitir generar nuevos aprendizajes, la que nos va a definir patrones de conducta. Entonces es importante que a través de la escuela, a través de lo que estamos formando en los muchachos, les estemos enseñando o estemos dándoles estas memorias emocionales positivas y no negativas. Entonces, la mayor parte de los recuerdos emocionales son metaconscientes e influyen en nuestra conducta durante toda la vida, porque son desencadenamientos de respuestas automáticas ante estímulos de tipo emocional. Entonces, es importante, como lo menciona Antonio Damasio, que es un buen gran autor en este tema, es que una emoción y los cambios fisiológicos que se generan siempre quedan asociados.
Entonces, esto crea un patrón que se activará cuando se presente una experiencia similar. O sea, lo que estamos enseñando hoy en las aulas, si generamos una emoción a partir de ese aprendizaje, definitivamente el aprendizaje va a ser más importante y va a quedarse más en la memoria de las personas, de los jóvenes, de los niños. El tema es que nosotros como educadores somos responsables de generar emociones positivas que queden entonces como patrones en el comportamiento de estos jóvenes y niños. Y ahora justamente voy al tema de los marcadores somáticos, que son estos marcadores, es lo que el cerebro genera como respuesta emocional que no consciente y que se refleja en los cambios corporales. Entonces, estas respuestas determinan la conducta. Yo cogí esta imagen justamente porque yo pude sentir en este momento a esta niña, esa experiencia que está viviendo en este momento, cómo sería una clase o un aula donde estamos enseñando historia y les enseñamos no historia tradicional como estamos acostumbrados, un poco utilizando la memoria, las fechas, cómo les podemos relacionar ese momento en la historia con una pieza musical, por ejemplo. Es cómo le va a dar un aprendizaje diferente a esa memoria, justamente a esa actividad, un marcador somático como lo que es el generar a través de los sentidos, como mencionaban antes, como en el tema de la música, el tema del arte, son componentes e información muy importante que nos puede ayudar y que nos va a servir para definir estas memorias importantes de recuerdos para el futuro y establecer estos patrones de conducta positivos. Entonces, las emociones involucran aspectos cognitivos definitivamente que en este intervienen los fisiológicos y conductuales. Entonces, un estado emocional puede crear un patrón de respuesta, puede ser fisiológica o conductual, y esto da origen a un marcador somático a que afecta las conductas futuras de forma no consciente. Entonces, por esto es tan importante cómo generamos emociones relacionadas a estos aprendizajes. Entonces, este es como uno de mis principales conceptos con respecto al neuroliderazgo del ser, porque definitivamente somos emociones, somos vida, queremos estar constantemente aprendiendo, necesitamos ser estimulados constantemente. Entonces, vamos a enseñar a aprender a decidir. Vamos no a aprender a hacer como se hacía tradicionalmente solamente. Vamos a aprender a hacer. Entonces, ahí se involucran otros procesos y vamos a desaprender fórmulas establecidas. Ahora, ¿cómo se hace eso? Definitivamente nosotros como educadores somos llamados a cambiar nuestras creencias, a estimularnos permanentemente también para poder visualizar y entender cómo esto nos puede ayudar en la práctica. Entonces vamos no solamente a hacer actividades, sino que vamos a relacionar el ser, las emociones con esas actividades que se van a hacer. Hablando justamente sobre las funciones ejecutivas y cómo nos relacionamos y nos conectamos con este tema, justamente. Las funciones ejecutivas van a ayudar a los jóvenes, a los niños, a estimular, aprender y a tener la capacidad para distinguir entre pensamientos conflictivos y
poder realizar juicios. Entonces, es muy a través de dinámicas donde hay un juego de toma de decisiones, donde les podemos estar poniendo casos en situaciones. Entonces, debemos enseñarles a predecir esas consecuencias futuras de actividades actuales. Entonces, ¿qué podría pasar? ¿Qué va a pasar o qué pasaría si? Entonces, también las funciones ejecutivas cumplen un papel muy importante en las emociones, porque las funciones ejecutivas también participan en el control de los impulsos en estos entornos sociales. Entonces, justamente lo que estaban preguntando anteriormente es cómo estas funciones ejecutivas nos ayudan a poder controlar nuestros impulsos y a estar en un entorno social donde podamos tener comportamientos adecuados, donde sepamos cómo comportarnos y que ellos también sepan hacerlo. Y yo me pregunto, ¿en realidad estamos enseñando eso en la escuela? ¿Estamos entrando en estos temas? ¿Cómo estamos desarrollando y estimulando esas funciones ejecutivas? ¿Les estamos finalmente, al final de cuentas, les estamos enseñando entre el bien y el mal? Ahí hay mucho que hablar todavía. Entonces, hay un proceso de toma de decisiones. Las funciones ejecutivas tienen que ver con el proceso de la toma de decisiones y también es importante poder estimular la amígdala. Entonces, porque existen dos sistemas que intervienen e interactúan entre sí. El sistema impulsivo, que está comandado por la amígdala, y el sistema reflexivo, que está comandado por la corteza prefrontal. Entonces, aquí yo menciono esto porque me parece que es importante que entendamos que tenemos que trabajar esta estimulación de los sentidos nos van a apoyar y nos van a ayudar a estimular estos procesos internos que también tienen nuestros muchachos. Pero me pregunto siempre si en realidad en este momento en nuestra educación estamos haciéndolos reflexionar, les estamos haciendo autoevaluación, qué hice, en qué me equivoqué, les estamos enseñando cómo fracasar y cómo levantarse después del fracaso, les estamos diciendo que el fracaso es un aprendizaje verdaderamente, les damos la oportunidad de equivocarse y al final cuando se equivocan les damos la oportunidad de compensar esa equivocación y corregirla. Esas son las cosas que tenemos que tomar en cuenta. En nuestro sistema de evaluación actualmente, de repente no estamos considerando eso. Entonces, las experiencias emocionales significativas justamente quedan grabadas profundamente en el cerebro. Y eso es verdaderamente, entonces, ¿cómo generamos esas experiencias, esas vivencias? ¿Cómo generamos información que ellos puedan utilizar para reflexionar? ¿Cómo les estamos dando estos nuevos modelos mentales? ¿Y cómo están aprendiendo a aplicarlos? Porque eso es otra cosa muy importante, que no nos quedemos en la teoría. ¿Cómo están verdaderamente ellos aplicando ese aprendizaje en sus vidas? ¿Y cómo podemos comprobar eso? Yo aquí escogí justamente un tema como para ejemplificar esto que estaba comentando anteriormente. Este es lo que yo le llamaría un ejemplo de un aprendizaje significativo. Vamos a ponerlos a sembrar, vamos a ponerlos a tocar la tierra. ¿Qué temas podríamos estar trabajando? La biología, la botánica, podríamos estar enseñando ciencias ambientales, podríamos estar enseñando conservación, estudios sociales. Vamos a ver sobre a dónde estamos, qué tipo de tierras hay, la geografía. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, trabajos de campo, entrevistas con los habitantes, actividades con personas de la comunidad. ¿Qué estamos haciendo con todo esto? En un trabajo de campo están viviendo una
experiencia. Seguramente se generarán emociones a partir de esa experiencia. Estamos desarrollando esa memoria atencional justamente hacia un evento positivo. Ellos van a recordar esta historia y este lugar y todo lo que estudiaron ese día justamente porque vivieron esa experiencia. Hicieron entrevistas con habitantes, por ejemplo, y entonces en sus entrevistas van a poder compartir con otras personas. Entonces ahí estamos haciendo también el tema de las relaciones, la comunicación, que ellos puedan expresarse, que puedan hacer preguntas. Van a tener actividades para identificarse, para aprender, para poder entender las situaciones de esas comunidades que puedan estar pasando. Entonces, esto es una forma simple de resumir qué sería este aprendizaje significativo. Y vuelvo y entro entonces al proceso mental. En nuestros procesos mentales, y ahí es la pregunta, ¿estamos desarrollando, por ejemplo, procesos como la planificación? Estamos enseñando a planificar, saben hacer una agenda, saben llevar sus tareas, no que sus padres se las hagan, ni que les podamos enviar un mensaje al papá para decirle lo que tiene que hacer el hijo. Él lo puede hacer solo, él sabe cuándo tiene que hacerlo, él sabe que tiene que hacerlo inmediatamente y no dejarlo para después. Ya hay técnicas para enseñar la concentración, existen técnicas también para practicar la atención, existen técnicas para practicar la percepción y ahí entran la estimulación de los sentidos. Si tenemos niños visuales, kinestésicos, auditivos, tenemos que también saber cubrir todas estas partes, sus preferencias de comunicación, para que nosotros también como educadores podamos incluir y cubramos a todos para poder tenerlos incluidos dentro de este sistema y todos estén aprendiendo. Sabemos que no todos aprenden de la misma forma y por eso justamente es importante que tengamos estos procesos mentales incluidos en nuestras enseñanzas. Estamos enseñando percepción espacial. ¿Cómo se enseña percepción espacial? Deben sentir, deben tocar, deben ver. Entonces, estas son algunos de los procesos mentales que queremos enseñar y deberíamos enseñar. Pero, ¿qué estamos haciendo? De alguna forma, lo que ha hecho nuestra educación hasta ahora es una robotización cerebral. Hemos etiquetado los cerebros y los hemos limitado o los pensamientos están relacionados con el cuerpo, el entorno y el tiempo. Lo que pasa es que nos hemos dado cuenta que en estos días el tiempo es relativo a cualquier cambio y el entorno es permanentemente cambiante. Entonces no hay nada permanente. Entonces nuestros antiguos paradigmas nos dicen que estamos centrándonos, nos centrábamos en una lengua, por ejemplo, ahora es comunicación. Comunicación no es solamente cómo yo me expreso frente a otra persona, cómo me expreso hacia mí. Tenemos una comunicación centrada en el docente o centrada en el estudiante. ¿Qué es más importante? Anteriormente podría estar más enfocada en qué es lo que debemos cumplir con un criterio académico, cuáles son los contenidos que se deben cubrir y no centrado en el estudiante. Desarrollamos anteriormente habilidades aisladas. Ahora vemos que tenemos que desarrollar habilidades integradas, desarrollado en un producto. Ahora debemos centrarlo en el proceso, en cómo llegamos a ese producto para poder enseñar verdaderamente el proceso es importante. Entonces no es la meta, no es llegar a la meta lo que importa, sino el cómo llegamos, ¿verdad? Entonces, estos son los aprendizajes que deberíamos estar dando y ofreciendo a nuestros jóvenes. Una sola respuesta, una forma de corrección. Ese es el antiguo paradigma evaluativo.
ahora, ¿qué es lo que deberíamos estar trabajando? Es soluciones múltiples, alternativas de respuestas abiertas, y además de eso, también probar y practicar su escritura y otros procesos importantes. Anteriormente se evaluaban los tests, ahora los tests también nos enseñan. Anteriormente llevábamos un examen y no sabíamos cuáles habían sido las respuestas equivocadas. Ahora de verdad tenemos que enseñarles a ellos cuáles son, en qué se equivocaron, y también darles la oportunidad de corregir el error, porque solamente así hay un verdadero aprendizaje. Entonces, ¿dónde están nuestros estudiantes y hacia dónde queremos que lleguen? Desde el punto de vista del neuroliderazgo, lo que queremos lograr finalmente no es solamente que recuerden esos aprendizajes, sino que comprendan, y la comprensión va más allá del entendimiento. Entonces, pueden explicar ideas o conceptos, son capaces de relacionarlos con otros y que sepan aplicarlos, cómo pueden emplear lo aprendido para algo concreto. Son capaces de detectar sus carencias cuando lo hacen. Entonces van a hacerlo y ahí se van a dar cuenta de qué es lo que les falta, qué necesitan trabajar todavía. Podemos enseñarles a analizar. Eso significa distinguir las partes del todo. Entonces no estamos pensando solo en una cosa, sino en un sistema completo. Es capaz el estudiante de visualizar la organización de un tema y detectar esas conexiones. Entonces a eso es a lo que queremos llegar. En el tema de la evaluación, debemos poder ser capaces de hacer preguntas que cuestionen su conocimiento, que cuestionen sus creencias, que puedan justificar una postura o un criterio que, aunque no sea el correcto, es darles esa libertad de expresión, de que pueden expresarse mientras puedan defender su idea y justificarla, tienen todo el derecho. Entonces, eso es parte de lo que tenemos que enseñar. Y finalmente, lo que queremos lograr después de todo esto es crear, que ellos puedan crear algo verdaderamente, que sean capaces de crear un producto o una evidencia de ese aprendizaje o defender un punto de vista. A eso es a lo que queremos llegar. Entonces, atención, estamos dándoles estas herramientas a ellos. Yo vi esa imagen y esa imagen lo hace a uno reflexionar sobre muchas cosas, específicamente sobre qué es lo que les estamos enseñando. Están viviendo ellos conectados, por ejemplo, a la naturaleza, aprecian la naturaleza, saben cómo tocar, sentir, saben observar, saben verdaderamente decir, apreciar una luna llena y decir, uy, qué linda está la luna hoy, o qué linda están las nubes. Pueden ver este tipo de cosas. Esto es muy importante porque en esto estamos estimulando. Y es porque si no podemos ver el oso que pasa frente a nosotros, ¿cómo vamos a poder ver oportunidades, nuevas soluciones, alternativas creativas? Entonces, ¿cómo de verdad podemos enseñar creatividad si lo que estamos viendo solamente es lo de afuera? Pero más que cualquier cosa, tenemos que poder ver más allá. Entonces es mirar antes que solo ver, escuchar antes que solo oír. Verdaderamente les estamos enseñando esto a nuestros jóvenes. Tenemos un componente que se está dando mucho en la actualidad y es la fatiga mental. La fatiga mental está afectando muchísimo a nuestros jóvenes y la fatiga disminuye la iniciativa, el impulso para la toma de decisiones, la motivación, la atención, los niveles de dopamina. Entonces, por eso es importante que les enseñemos a nuestros jóvenes el acto cotidiano de desconectarse, de desconectar el consciente, porque esto permite al cerebro recuperar energía y descubrir nuevas conexiones entre ideas que nos han pasado inadvertidas.
y además les ayuda a ellos a superar el estrés y a eliminar distractores del entorno. Entonces, yo siempre recomiendo como parte de este neuroliderazgo la meditación, porque la meditación es sumamente eficaz en crear realidades utilizando la concentración atencional. Nos va a ayudar para niños con déficit atencional, con otro tipo de retos que podemos trabajar a través de una meditación, que la ciencia ha comprobado que esta meditación produce efectos biológicos y cambios asociados a las emociones positivas. Entonces, este es un ejemplo del cambio cerebral que produce una simple meditación, que podamos incluir estas meditaciones en las aulas, que podamos incluir el mindfulness, que ustedes lo han escuchado. A veces no le damos el valor porque creemos que tal vez es algo más bohemio, pero en realidad tiene una razón mental, tiene una razón neurocientífica. Entonces, aquí podemos ver cuando hay una meditación, hay un engrosamiento de la corteza cerebral, mejora la atención, la integración emocional, disminuye la materia gris en la amígdala para reducir el estrés y la ansiedad, aumenta el aprendizaje y la memoria, se generan conexiones más fuertes en las neuronas, se reduce la materia blanca que produce el avance de la edad. Y finalmente, esto para nosotros los más grandes, que podríamos definitivamente, es importante que lo hagamos también, aparece una sensación de unicidad. Entonces ahí es donde ellos están aprendiendo a conectarse con su mente, su cuerpo y su corazón. Y finalmente, un componente muy importante de este neuroliderazgo es cómo fomentar el esfuerzo y la motivación en estos estudiantes, cómo generar estos compromisos permanentes, cómo generar mayor facilidad para el aprendizaje. Son muchas preguntas porque para mí este tema solamente me genera más preguntas, pero existen soluciones también. Hay variables que inciden en la motivación, como las expectativas de recompensa, todas estas variables que pueden ver acá, pero yo rescato una específicamente, que es la que tiene más relación con las emociones de acuerdo a mi persona, en el caso de la densidad de atención y momentos de entendimiento, porque queremos generar momentos de entendimiento en nuestros estudiantes, queremos generar esa visión e inspiración creativa, queremos generar intuición, cómo se desarrolla la intuición. Existen muchas herramientas a través de las neurociencias que seguramente no me da tiempo de explicar el día de hoy, pero ustedes las conocen. La creatividad, cómo desarrollamos esa creatividad, cómo generamos estos momentos de creación para poder desarrollar nuevas redes neuronales, porque la neuroplasticidad es cambio y neuroaprendizaje. Y lo más importante, y por eso el tema del ser, es que esto se genera desde adentro, por uno mismo y en uno mismo. Entonces, tenemos que generar más momentos de entendimiento para poder desarrollar todas estas habilidades que en realidad están necesitando nuestro mundo. Yo utilizo mucho esta herramienta para los jóvenes como un ejemplo de este aprendizaje es el yo conozco, qué conozco y qué conocen los demás de mí. Entonces voy a trabajar una lista de, sentarnos con ellos y reflexionar sobre estas áreas, es cuál es ese conocimiento que tú y los demás tienen sobre ti mismo, cuál es ese conocimiento de ti mismo que no cuentas a los demás, cuáles son esos conocimientos que los otros tienen de ti pero no te dicen, y cuáles son esos que puedes tener sobre ti mismo, pero que estás aprendiendo de las áreas ciega y secreta. O sea, estamos aprendiendo constantemente de los demás, pero este es un modelo que yo utilizo, un ejercicio también, una dinámica que utilizamos en este tema del desarrollo del neuroliderazgo. Entonces, en resumen, la neuroeducación aplicando el neuroliderazgo es enseñarles a ser positivos, a buscar
buscar apoyo, a priorizar y agendar tareas, a no tener miedo al fracaso, a vivir el presente, a generar un buen sentido del humor, a poner metas alcanzables, a comunicarse internamente, a tener un equilibrio emocional, aprovechar oportunidades, tener esperanza, quererse a sí mismos, no compararse con los demás, interesarse por los demás, saber tomar esas pequeñas acciones que tienen que tomar todos los días, aceptarse físicamente, tan necesario en estos días con nuestros jóvenes, cómo están viviendo con un miedo permanente. Entonces es importante desarrollar el no tener miedo al fracaso y vivir el presente. Es una búsqueda permanente, pero es una búsqueda que tenemos que enseñarle, porque nosotros como educadores somos responsables de darles eso que nosotros también hemos vivido y que tenemos que vivir todos los días. Es qué quiero hacer, en qué me destaco y en qué pienso más frecuentemente. Esto es un ejercicio permanente, constante, que queremos generar en nuestros estudiantes y que sea un componente básico incluido dentro del currículum educativo. Entonces, les doy las gracias. Creo que ya me he pasado un poquito del tiempo. Muchísimas gracias. Acá. Muchas gracias, doña Maureen. Tenemos mensajes muy positivos. Le comento que estamos en vivo en nuestro canal de YouTube y bueno, nos comentan muy interesante la ponencia, excelente abordaje. Por favor, el contacto, por favor, nos están pidiendo su contacto. Y bueno, y tengo algunas preguntas. Entonces, si gusta, primero le formulo las preguntas y luego trabajamos en el contacto. ¿Le parece? Claro. Hice la Sí. primera. ¿Cómo desestructurar paradigmas de la enseñanza tradicional, sobre todo en la formación docente versus propuesta de aplicación, cuando el error es ocasión de aprendizaje? Cuando el error es ocasión de aprendizaje. Supongo que más bien sería como pues no estoy muy cuando el segura. error es ocasión de aprendizaje. Supongo, ¿verdad? Pero sí, entonces, ¿cómo desestructurar esos paradigmas de la enseñanza tradicional versus la formación docente y la propuesta de aplicación? Sí, bueno, creo que lo comenté en la presentación justamente, que uno de las primeras cosas que debemos hacer y trabajar nosotros para poder enseñar a los otros es el nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros querramos incorporar un programa, un proceso de neuroliderazgo en nuestra educación, los primeros que tenemos que hacerlo somos nosotros mismos. Entonces, yo creo que esa sería la respuesta más clara. En cualquier proceso docente tenemos que hacer este mismo trabajo, esta misma reflexión. Existen modelos y dinámicas que se pueden hacer. Eso es parte de lo que yo estoy trabajando en la actualidad. Ahora mismo lo he estado trabajando más en empresas, pero yo creo que sería ideal que pudiéramos lograr llegar también a la educación, a los docentes específicamente. Somos los docentes primero los que tenemos que aprender para poder ayudarles a los jóvenes. Claro. Gracias. Dice ahora, ¿qué estrategias neuroeducativas sugiere para trabajar en la virtualidad, para evitar la fatiga en el estudiante? Sí. Eso es excelente, muy buena pregunta y es la que todos nos estamos preguntando en estos días. Definitivamente existen muchas dinámicas, muchos ejercicios, pero el primero que yo utilizo siempre en una clase virtual justamente es esta meditación. Hay meditaciones muy cortas, muy breves y hay dirigidas también a un resultado que queremos obtener. Si queremos concentración, existen meditaciones para afinar y mejorar la concentración. Si queremos
permitir que ellos sienten, que expresen, que se estimule la creatividad, también existen ejercicios específicamente para eso. A mí me gusta mucho hacer las clases participativas, eso es como el primer componente. En la virtualidad no es fácil porque además de eso no quieren abrir las cámaras y entonces uno no está viendo si de verdad están poniendo atención o no. Todavía más importante el poder aplicar todas estas herramientas. Entonces, una de esas es la meditación, que siempre funciona y que es relativamente simple. Se puede dar 5 minutos nada más. Espacios de respiración, ejercicios de respiración, que también existen varios que estimulan el cerebro. Ahora mismo hay una cantidad que ustedes pueden encontrar en internet, aplicaciones que ya tienen las meditaciones específicas y pertinentes a lo que ustedes necesitan. Esa sería como una de todas las recomendaciones, porque hay muchas, pero sí, definitivamente la meditación es básica para poder tener a los niños concentrados en lo que estamos haciendo. Dice ahora, ¿es funcional el recomendar a los estudiantes dejar de usar el celular por 3 horas para un recreo mental? Definitivamente. Las pausas mentales son necesarias. Esto es una de las primeras recomendaciones en el neuroliderazgo. Pausas mentales que ellos necesitan entonces salir de todo lo que estaban haciendo, hacer cosas diferentes. Miren, solamente con estimularlos para que hagan algo diferente el día de hoy, para que utilicen su mano izquierda en lugar de la mano derecha, si son derechos, ¿no? Que utilicen la mano que no es, que hagan actividades de ese tipo. Estos ejercicios están estimulando sus hemisferios, el hemisferio izquierdo y derecho, para poder mantener también ese enfoque y esa concentración. Entonces, algo como eso, tan simple, el llevarlos a un lugar diferente. Si van a ir al recreo y normalmente salen a un área, ponerlos en un área diferente. Por ejemplo, van a estar todos alborotados, de repente se sienten incómodos, pero eso es justo lo que queremos, sacarlos de esa área de confort. Pero también no es solo por sacarlos del área de confort, es porque estamos estimulando el cerebro, el otro hemisferio, donde ellos ahí tienen que generar esta resiliencia, tienen que desarrollarla. Claro. Dice ahora, ¿será más fácil aplicar, perdón, Sí. ¿Será más fácil aplicar las estrategias propuestas si tuviéramos cambios curriculares y enseñar materias como, por ejemplo, perdón, liderazgo juvenil, economía personal, vocación, proyectos de vida, etcétera? Sí, definitivamente eso es parte de las consideraciones que debemos hacer desde los ministerios para poder definir una educación de verdad más creativa y una educación que esté enseñándoles a autoliderar las emociones. Entonces sería ideal que pudiéramos tener esas materias, pero yo les digo, si lo demás no cambia, no importa, nosotros podemos cambiar. Entonces, no es solamente esperar a que el sistema cambie, podemos hacerlo en nuestras aulas, en nuestras clases, en nuestros 45 minutos de clase. Entonces, pues no nos quedemos esperando a que el sistema cambie. Sería ideal y pues sí, definitivamente es recomendado, va a tener que hacerse, está moviéndose y se está dando en muchos países y ya esa es la tendencia. Así que definitivamente eso tiene que cambiar curricularmente. Bien. Dice ahora, soy docente de matemática. Estoy en shock. ¿Cómo usar fórmulas? Permítame. Disculpe, es que se me perdió. Ok, aquí estoy. Estoy en shock en cómo usar fórmulas, temas. Esos temas implican la constante repetición de procedimientos. Si se trata en los últimos años, permítame. Bueno, se refiere más que todo a esta complicación de las matemáticas y sobre todo la resolución de problemas.
Excelente. Esa es la pregunta que yo quería y estaba esperando, justamente porque la matemática es una de los temas más difíciles para tratar, pero también uno de los más fáciles. ¿Y por qué les comento esto? Porque justamente uno de los problemas que más tienen los jóvenes con respecto a la matemática es la creencia que han adquirido y esa memoria que han adquirido a partir de la matemática. Yo personalmente tengo a una hija que está teniendo esas dificultades con la matemática, pero me doy cuenta que el tema era emocional. El tema no era que no estuviera entendiendo la matemática, sino que ella había hecho una relación en algún momento en su vida negativa sobre la matemática. Entonces, ¿cuál es nuestro rol y qué es lo que podemos hacer desde el punto de vista del neuroliderazgo? Es justamente cambiar esa emoción que tenía ella relacionada a la matemática por una emoción positiva. Entonces, vamos a generarle emociones relacionadas a la suma, a la multiplicación, y entonces vamos a ponerla a reírse sobre un tema para hacer juegos que tengan que ver con esa multiplicación, por ejemplo, juegos con imágenes graciosas que les va a hacer, que la van a hacer siempre recordar ese tema y que seguramente van a generar un aprendizaje más significativo y positivo con respecto a la matemática. Entonces yo creo que muchas veces nuestras creencias con respecto a un tema son más importantes que la verdadera comprensión que podamos tener hacia el mismo. Entonces, definitivamente podemos cambiar eso. Ese es cambiar mentalidad. Y es justamente, usted tiene un gran trabajo que hacer ahí en ese tema porque hay que buscar mucha creatividad en cómo generar emociones para un tema como la matemática. Entonces, tenemos ahora la siguiente pregunta, doctora. Son dos preguntas que se relacionan. Dicen qué estrategias de mediación se pueden implementar eh, para las habilidades mentales en el nuevo escenario educativo. Y la siguiente es igual, estrategias para trabajar con niños y adolescentes desde esta coyuntura que tenemos actualmente. Bueno, un poco las estrategias, digamos que casi que tendría una clase para todas las estrategias que podemos desarrollar, pero nuevamente y rápidamente les comento las estrategias que puedan utilizarse para estimular los sentidos, estrategias que se utilizar también o dinámicas que se puedan utilizar para relacionarse, para conectarse, para entenderse, reflexiones, preguntas que ellos puedan hacer más profundas de reflexión, dinámicas que les puedan servir también como ejercicios, como el tema de la meditación, ejercicios de respiración, ejercicios de eh, práctica de lectura rápida o lectura veloz, que en realidad no le llamaría lectura veloz, sino más bien una captación, por ejemplo, captación de libros, que ellos puedan ver un libro y entender qué es lo que dice y hacer resumen y hacer un mapa de lo que dice un libro, por ejemplo, que no necesariamente lo tengan que leer. Y no quiero quitarle el valor a la lectura, obviamente, pero que sí puedan de verdad visualizar y hacer una imagen de lo que es un libro, de qué puede significar, cuál es su contenido rápidamente con solo verlo. Estamos estimulando percepción y estamos estimulando todos los sentidos y ahí están de verdad ejercitando el cerebro al máximo. Les va a servir para atención, les va a servir para concentración y obviamente la cantidad de material que pueden cubrir y que pueden trabajar captando estos libros, por ejemplo, puede ser. Entonces, siempre hay muchas dinámicas, muchas estrategias, pero definitivamente la primera es esta reflexión interna
para entender cuál es esa comunicación que están teniendo hacia ellos mismos, cómo se están manejando sus emociones, cómo están autoliderando esas emociones. Entonces, el enfoque y la orientación mía en el tema del neuroliderazgo es esa, es que ellos puedan entender sus emociones, que las puedan trabajar, que las puedan utilizar y que eso sirva más bien como un aprendizaje para un crecimiento personal. Esa es nuestra meta. Yo creo que de todos nosotros, no solo de ellos, ¿verdad? Muy bien, doña Maureen. Eso Le sería. agradecemos mucho de parte de AEG eh, todo nuestro reconocimiento por esta linda ponencia. Eh, Así que muchas gracias. Que tenga un lindo día, doña Maureen. Gracias a ustedes, gracias.